Bienvenidos a... ¿Qué tal, amigo? Nuevamente tu amigo Robalgi a través de Viviendo en Conciencia RB Radio. Y me da mucho gusto que nos acompañes, espero que estés practicando. Hay cosas que nos parecen pues poco valiosas, pero mira, cuando hacemos ejercicios, los ejercicios básicos, si tú quieres hacer musculatura, de los grandes fisicoculturistas o de los grandes atletas de verdad, los ejercicios básicos pueden parecer muy aburridos y muchos quieren inmediatamente llegar a levantar un enorme peso o hacer grandes proezas atléticas. Pero primero tienes que preparar a tu cuerpo y los ejercicios básicos siempre los tendrás que hacer. Tendrás que regresar a los básicos, ¿verdad? De la misma manera siempre tendrás que haber una calistenia y al final un relajamiento, ¿verdad? Y entonces esto te proporciona la masa muscular que tú estás buscando y el resultado que tú estás deseando, ya seas un atleta o un fisicoculturista. También eso pasa con nuestra vida, con nuestra conciencia, con nuestra mente. Y entonces estamos todavía, ¿qué crees? En la calistenia estamos, ¿verdad? Estamos en los ejercicios básicos para poder convertirnos en atletas de la conciencia, en atletas mentales, que recuerda que son dos cosas diferentes. Y entonces, para esto, tocamos este ejercicio de percepción. Este es un ejercicio del espíritu. Recuerda, dicen los chinos, que nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Ahí tienes el tacto, el olfato, el gusto. Sabes que tenemos 5 sentidos. Son los 5 ladrones, ¿verdad? Y el sexto sentido es el sentido de la intuición. Es el sentido de la mente. La mente, la biocomputadora que Dios nos dio, por naturaleza es intuitiva. Es intuitiva. Intuye. Intuye el peligro, intuye una mala compañía, intuye un engaño, ¿verdad? Está preparada para el mundo. Es como tu brújula en el mundo. Pero muchas veces está bloqueada esa mente porque tienes tus creencias petrificadas, porque eres dogmático, porque eres fanático. O sea, estás viviendo en la sin razón. Eso es dogma, sin razón. El que vive en un protocolo vive en el dogma. Tiene que ver lo que dice lo que le enseña la práctica, ¿verdad? Y entonces vivimos en la sin razón porque nos volvemos dogmáticos. Aléjate del fanatismo, aléjate de la negatividad. Y esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. La percepción, ya lo entendimos. El sentido del espíritu se llama percepción. Y entonces mi percepción del tiempo y del espacio va a cambiar completamente. La distancia, como te voy a mostrar, que existe en un punto, en una hoja de papel, ¿verdad? Vamos a hablar de una hoja oficio. Si yo pongo en una esquina un punto y en la otra esquina otro punto, primero hay que ver de qué está hecha la hoja, ya lo platicamos. La hoja está hecha de celulosa. La celulosa, ¿de qué está hecha? De átomos, de protones, de neutrones, de neutrinos, de cuantos. Podemos ir bajando, quakers, podemos ver las partículas más pequeñas. Y entonces entre una partícula y otra de las más pequeñas, la distancia es como de la Tierra al Sol. O sea, en una hoja tenemos la distancia de la Tierra al Sol. Pero no lo ves, tú ves la hoja sólida y dices, eso es una locura. Esa es la manera de ver. Querrás ver y no verás, querrás oír y no escucharás. Y ahora sí, que las borracheras y los sufrimientos del mundo, como dicen en Lucas, nos volvieron espiritualmente torpes porque no tenemos esa capacidad de ver, ¿verdad? Así como Jesús caminaba sobre las aguas, imagínate cómo podía juntar esas moléculas para que algo se hiciera sólido y pudiera pasar sobre él. Es interesante. Entonces no son historias de Peter Pan. Hay muchas cosas que hemos dejado de hacer los seres humanos y que el mundo nos atrapó. Porque el mundo nos acondiciona. Cómo debemos de comer, cómo debemos de vivir, de vestir, qué es lo que está de moda. Y hasta de repente nos dicen, no, mira, es que el aceite de coco es maravilloso. Luego suelta alguien que dice, el aceite de coco te va a causar un problema del corazón impresionante, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas absurdas de moda, ¿no? Y en este sentido, por eso te digo, pon mucha atención. Tu percepción es el sentido de tu espíritu. Y esto es lo que tienes que aprender a trabajar, a percibir, que es diferente a intuir, ¿verdad? La percepción, que es la naturaleza del espíritu. Te quiero mostrar hoy cómo, a través de 2 historias interesantes. Una es la de Josafat. Cuando Josafat tenía que pelear y el enemigo lo superaba 10-1, ellos eran 1000 contra 10,000, el Señor le dijo,
Y Josafat era un hombre de fe, y la fe mueve montañas. ¿Lo has escuchado? Por eso él dijo, si tuvieras la fe de un granito de mostaza y le pidieras a la montaña muévete, en verdad se mueve la montaña. Pero no tenemos fe, aunque creamos que tenemos mucha fe. Porque si tú tienes fe, ¿por qué no te has curado? ¿Por qué no has tenido buenas relaciones? ¿Por qué no puedes tener éxito? Te vas a quebrar la cabeza tratando de pensar que es fe, pero lo puedes sentir. Y Josafat lo sentía. Y el Señor le dijo, no te preocupes ante esta gran multitud, porque para esta batalla tú no estás solo, yo estoy contigo. Y Josafat, como hombre de fe, se fue cantando y alabando la gloria de Dios. Y cuando él llegó, ni siquiera tuvo que pelear. Sus enemigos se habían matado entre ellos. Y cuentan que Josafat se quedó 3 días levantando todas esas cosas que eran enormes riquezas que había en ese lugar. 3 días, ¿te suena a algún día? Vamos a platicar de este punto interesante. Entonces, hay que tener esa fe como la de Josafat, esa confianza. Pero muchas veces ni siquiera creemos en Dios, o nuestro Dios, pues no es el Dios de Jesús de Nazaret, no es el Padre de Él, porque nosotros vemos muchos límites y condicionamientos. Otra historia que hoy te cuento es la de Jonás. Seguramente la has leído, donde de repente Dios le dijo a Jonás que él tenía que ayudar a miles de personas que vivían en Nínive, un pueblo que estaba enfocado en el materialismo, era mundano, en el ego, en la vanidad. Lo que dijo Salomón, vanidad de vanidades, ¿verdad? Todo es vanidad, ego de egos, todo es ego. Y sin embargo, él sintió que no podía con eso, porque no estaba preparado. No se sentía merecedor, no se sentía preparado, así es que en vez de hacer lo que Dios le decía, huyó, se metió de polizonte en un barco que salía hacia el mar, y días después, cuando el barco había sido amenazado por una gran tormenta que podía destruir al barco, pues la tripulación estaba convencida de que el mar estaba enojado por alguien que estaba a bordo. Alguien estaba haciendo algo mal, y entonces empezaron a preguntarse entre ellos y dieron con Jonás que era un polizonte, ¿verdad? Y entonces dijeron, no, pues, no somos nosotros, hemos viajado juntos mucho tiempo. Él es el que, ¿cómo te llamas? Tú que estás causando este problema, Jonás. Entonces lo sacaron, lo amarraron y lo lanzaron al agua con la esperanza de que el mar los perdonara. Y entonces, de repente, pues Jonás se desató ahí medio ahogándose, solo en mar abierto, luchando por su vida, y en plena desesperación se lo tragó una ballena. Ya estando en el vientre de la ballena, Jonás empezó pues a analizar su vida, porque él sintió que iba a morir y se dio cuenta de que no fue correcto haber huido, porque Dios le había pedido un trabajo, y empezó a orar para tratar de vencer a su ego y su debilidad, que le estaba haciendo pues incapaz de asumir lo que Dios le había encargado, lo que le había pedido. Y finalmente, después de 3 días, otra vez aparecen los 3 días, la ballena escupió a Jonás. Y entonces, pues al lanzarlo, él salió renovado. Él era otra persona. Después de haber salido de ahí, logró, con la ayuda y la fortaleza de Dios, llegar sano y salvo a la orilla, y corrió hasta Nínive para ayudar a sus habitantes, porque él en ese momento sintió, después de la experiencia que había vivido, que podía hacerlo. Y así es, ayudó a ese pueblo a una transformación, ¿verdad? A una transmutación. Eso es a la altura de la conciencia, y eso es lo que hace un ser de conciencia. Lo que necesita muchas veces el ser humano es darse cuenta de en qué está inmiscuido su ego, porque el ego es enorme, como lo hemos visto. Entonces, nada más recuerda que en esta vida todo es prueba y error. No te sientas culpable, no te sientas pecador, equivocado, frustrado. Todo es prueba y error. Esto es algo que no puedes hacer a un lado. Si le dijeron a Edison, usted es el que ha intentado inventar un aparato para que haya luz en toda la ciudad, se llama bombilla o algo así, le dijo un reportero. 9.990 veces. Usted es el que se ha equivocado todas esas veces para intentar ese invento. Y dijo, no,
Yo he aprendido 9.990 formas de cómo no se hacen las cosas. Ya dicen que a la 9.991 lo logró. Entonces, bueno, es importante, el vaso está medio lleno o está medio vacío, pero definitivamente tienes que aceptar que estamos aquí para cometer errores. No te sientas tonto, no te sientas torpe por equivocarte, porque eso nos avergüenza, nos hace sentir, nos hace justificarnos. Fíjate que he llegado a la conclusión de que las personas que no saben decir perdón, muchas veces hay personas que no saben decir perdón. Por favor, es algo de su ego, ¿verdad? Sienten que pierden, que se están humillando las personas que dicen por favor. Y como no ven la bendición de lo que reciben, tampoco saben decir gracias. Y no saben decir perdón, me equivoqué, porque no ven su error, porque automáticamente se justifican. En ese momento se justifican y empiezan a poner pretextos. Cuando un padre le hace ver a su hijo algo, no papá, yo no tuve la culpa fue del vecino, la culpa fue del profesor, la culpa, o un ciudadano dice, la culpa es del gobierno, porque el gobierno no tiene mis medicamentos y soy diabético, debería de tener mis medicamentos. Hay quien ni paga impuestos y quiere sus medicamentos, y además el gobierno no nos enfermó, fue nuestro libre albedrío, ¿verdad? Entonces alguien tiene que tener la culpa, y entonces por eso no decimos, no tengo por qué decirte por favor y gracias porque es tu obligación. Eso es lo que creemos, y mucho menos pedir perdón, porque no te equivocaste, te estás justificando, y eso es un error. Ese es un error. Tenemos que ser un poquito más humildes, dice el maestro, ¿verdad? Si estás cansado, agobiado del mundo, deja tus cargas sobre mí. Qué fácil, ¿no? Deja tus cargas sobre mí. Eso, un padre que se lo diga a su hijo podría hacerlo muy desobligado. Pero aquí hay una gran condición, enorme condición, que pocos cumplen, que pocos entienden. Deja tus cargas sobre mí y aprende de mí. Hay mucho que aprender. Que soy humilde y mi yugo es fácil. Y en otra parte dice, si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme. Pero la cruz está pesada, no es del color que nos gusta, ni de la talla, ni del peso. Entonces no tomamos nuestra cruz y seguimos al Señor. Queremos otra cruz diferente. Y así es, ¿no? Simplemente no nos damos cuenta de la perfección que existe en el mundo. Entonces, hay dos caminos que vamos a aprender, que podemos tomar, ¿verdad? Uno es aceptar nuestros errores, admitir nuestros errores, pedir perdón, pedirle perdón a Dios, a tu cuerpo, ¿verdad? A las personas a las que ofendiste, pedir perdón y seguir nuestro camino. Así es, admitimos nuestros errores y entonces podemos cambiar automáticamente. Las bienaventuranzas dicen, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Heredarán la tierra. Y en otra parte de la Biblia dice, el Señor te daré toda la tierra que ves. ¿Hasta dónde ves? Hay quien no ve más que a medio metro y vive en un cuarto de 9 metros, ¿verdad? Hay quien ve y no alcanza. Dice, ¿hasta dónde? ¿Qué se extiende la tierra que puedo ver? Pregúntaselo a Steve Jobs. Pregúntaselo a personas que no tuvieron límites. Así es que Él te dará la tierra que ves. Y los mansos son los que aceptan. Empieza a admitir tus errores y la química de tu cuerpo va a cambiar, ¿verdad? O pues se oculta la verdad, piensa que no tienes nada que ver, que eres víctima, justifícate, culpa a los demás. Bueno, no solamente no vas a corregir tus imperfecciones, sino menos vas a evolucionar. Porque además nunca te vas a dar el permiso de saber lo que es sentir, que eres frágil, que eres vulnerable. Y por lo tanto, cuando alguien es frágil y vulnerable, cambia realmente. Pero cuando una persona se hace a sí misma y es dura e inflexible, siente que no necesita de nadie ni de Dios siquiera. Si tú eres de los que te gusta tapar tus errores, echarle la culpa a otros y nunca reconocer, estamos operando en el tiempo y en el espacio. Estás crucificado en el mundo por tu propio ego y no vas a llegar muy lejos. Entonces, cuando dice una parte en el Antiguo Testamento que nos declaremos pecadores,
Pecado, que es una palabra que generacionalmente nos ha destrozado por la inconsciencia y la literalidad, nos ha hecho sentir culpables, sucios, ¿verdad? Defectuosos. No, pecado es precisamente oscuridad. Y hay que ver tu oscuridad. Hay que reconocer nuestros errores simplemente y pues exponer nuestros lugares oscuros y vergonzosos. Todos tenemos una parte de luz y tenemos una parte de oscuridad. ¿Te fijas? Una montaña, así como el Popo al mediodía, una parte tiene luz y la otra parte está a oscuras, tiene sombra. Nosotros así somos seres de luz y de oscuridad. Y cuando estamos en nuestra oscuridad, pues hay que ponerle luz a esa oscuridad, ¿verdad? Declarando, dice, declárate pecador, o sea, me declaro ignorante. Fíjate cómo dice la palabra, la Biblia, dice el Señor que Él viene para los enfermos y no para los sanos. Y hay mucha gente que se siente muy sanita, se siente iluminada, consciente, siente que puede arrojar la primera piedra, se siente producto terminado. Y bueno, pues Él viene para los enfermos y no para los sanos. Así es que no escojas ocultar tus errores porque estás en el ámbito del ego, del mundo. Cuando expones esa parte vergonzosa y oscura, Dios te protege del juicio y de la negatividad. Créelo, siéntelo, es una paradoja. Al grado en el que tú te expongas a ti mismo tus errores y te veas como eres y no te perdones tantas cosas, no te enjuicies, no te sientas culpable, pero aprende a ver todos tus defectos y lo puedas mencionar. Es el grado en el que Dios te protege a ti. Créemelo, eso requiere de valentía. De conscientemente ver tu vulnerabilidad es algo que es maravilloso. Soy tu amigo Robalji y te deseo un excelente día. ¿Ya te suscribiste? Permítenos estar cerca de ti. Suscríbete aquí y selecciona la campanita. Haz posible que sigamos ayudando dando like o me gusta aquí. Hasta la próxima en Viviendo en Conciencia RB Radio.